Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos los mejores personajes y mazos del juego de South Park Phone Destroyer. Botaneros, hoy tenemos un nuevo análisis a un gran personaje, un gran asesino, el Batman entre comillas, al mismísimo Mysterium de superhéroes. Como es costumbre, Botaneros, analicemos este personaje de lo general a lo particular. Vemos que este Mysterium es de temática superhéroe, de rareza legendaria, tipo asesino y de coste 5. Uno de los asesinos más caros en el juego. Este personaje va a empezar con un ataque de 102 y una vida de 96, y en su máximo nivel, nivel 7, va a terminar con 410 de ataque y 387 de vida. Un ataque bastante poderoso, pero una vida muy insignificante. Este personaje va a tener una habilidad de tipo golpe final, en donde nos mencionan que se va a revivir a sí mismo una vez que se ha derrotado este personaje. Si este personaje logra derrotar o quitarte un celular al niño nuevo, pues va a tardar 30 segundos en que vuelva a ti y reviva. Así que pues dependiendo del lugar donde él muera, va a tardar en revivir. Como es costumbre, botaneros, pasemos con las tablas generales, en donde vemos que cuando hablamos de la temática de superhéroes, este personaje se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de ataque y en décimo lugar cuando se trata de vida. Mientras que en cuanto a rareza, en cuanto a los personajes legendarios, se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de ataque y en 18º lugar cuando se trata de vida. Y si hablamos de todos los asesinos, va a ser uno de los asesinos más fuertes con un ataque en primer lugar y uno de los asesinos con más vida en segundo lugar, por después del señor Mojón. En cuanto a los equipos recomendados, botaneros, por su apoyo que vamos a necesitar a los superhéroes y en específico a la Escort, debido a que ella tiene una habilidad de tipo grito de guerra, en donde una vez que la pones en el campo de batalla, pues ella va a sacar a otro personaje de coste de 4 o más. Entonces hay la posibilidad de que presente a Mysterium, entonces ahí matas dos pájaros de un tiro. Y por su apoyo que si no toca a Mysterium, pues también podría tocar al mismísimo Mapache. Por su pollo que estas tripas de gato van a ser un buen contraataque contra el enemigo, debido a que pues uno es tanque, la otra es tiradora y el otro se va a escurrir entre los enemigos para llegar al niño nuevo y pues así quitarle una barra de vida. Por supuesto que otra temática bastante buena sería la temática de fantasía junto con la de superhéroes, debido a que ambas temáticas tienen a personajes cuya habilidad pues puede volver inmune al personaje, y eso es algo bastante bueno, porque ustedes me estarán diciendo: oye, botanero, pero puedes aumentarle la vida o salvarle un poco la vida. Y la verdad es que sí, pero si este Mysterium logra derrotar o quitarle una barra de celular a este niño nuevo, automáticamente lo va a derrotar, quieras o no, o al menos que utilices a Twig de fantasía que le aumenta un poquito la vida, pero aún así sería un poco arriesgado. Yo creo que es mejor utilizar la fantasía para volverlo inmune. En cuanto a las ventajas, botaneros, sería principalmente una, y es la que no tienes que volver a usar energía, y si tienes suerte es bueno contra tanques cuando están distraídos, y si no se te cruza ningún enemigo irá contra el niño nuevo, pero eso ya depende más de la suerte. Sin embargo, la única gran ventaja de este personaje es que no tienes que volver a usar energía una vez puesto en el campo de batalla. Por otro lado, botaneros, como es costumbre en los asesinos, este personaje va a tener una gran desventaja en cuanto a su vida, pero con una buena estrategia se puede llegar al niño nuevo. Pero sin embargo, este personaje va a tener una desventaja contra personajes como Lin, la carta de magia pollón y transmortificar. Pero sin embargo, la que le contrarresta bastante bien es la medusa bebé, debido a que ella tiene una habilidad de cuando derrota a un enemigo se convierte en serpiente. Entonces hasta que se derrote a esa serpiente, Mysterium puede volver a tu deck. En cuanto a la parte de la estrategia, botaneros, se trata de poner a este personaje lo más pronto
rato posible en el campo de batalla. Claro que sí, si tienes la suerte de que esté en tu deck al inicio, eso sí. Y sin embargo, si tienes esa suerte, hay que ponerlo hasta al frente, debido a que este personaje, como cualquier asesino, es bastante rápido y puede llegar a alcanzar al niño nuevo. Y por otro lado, recordemos que este personaje va a estar reviviendo y hay que fijarse bien en qué lado va a revivir este personaje, porque puedes aplicar la estrategia en donde si este personaje se está reviviendo de la parte de arriba del campo de batalla, pues tú puedes poner otras cartas al lado contrario, o sea en la parte de abajo del campo de batalla, y distraer hacia el enemigo para que este Mysterion se pueda escurrir entre los enemigos y logre derrotar al niño nuevo. Este personaje se puede conseguir a partir de la arena 3, pero como siempre les digo, botaneros, este personaje, o más bien cualquier carta legendaria, depende muchísimo de la suerte. Por eso es estar pendiente de estar abriendo paquetes, ya sea de jugador contra jugador o los paquetes gratis que te ofrecen en la tienda de Karman, o también esperando al evento especial de Mysterion. Por último, botaneros, no olvidemos la parte de las curiosidades, y no creo que muchos lo sepan, y sin embargo, si no han visto South Park, les digo de una vez que Mysterion es el mismísimo Kenny, y este personaje sale en uno de los mejores episodios que se llama Kun y Amigos. Ese episodio está bastante basado en la película de Batman de Christopher Nolan y se los recomiendo, botaneros, está muy bueno ese episodio. Cuando Mysterion entra al campo de batalla y dice, hace referencia a la mascota de Kenny que murió durante la sección del levantamiento Cyborg. Y por si no te habías dado cuenta, este mismísimo Mysterion sale en el arte de Ike Gizmo, como vimos en el inicio de este video. Pues bien, botaneros, si te gustaría ver o analizar otro personaje del juego de South Park Phone Destroyer, no olvides de dejármelo en la caja de comentarios, yo estaré muy pendiente de ello. Pues bien, botaneros, sin nada más que decir, yo soy el botanero 123. Hasta luego.